Nos encomendamos una vez más a ti y al poder de tu Espíritu Santo para poder discernir en tu palabra las verdades que quieres comunicarnos. Te rogamos que más allá de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, tu Espíritu nos lleve. Amén. Y sobre todo nos dé la fuerza y el poder para poner todas las cosas por obra para honrarte. Por Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver otro desafío. Ya vimos el desafío, el primer desafío que vimos. No, ¿ayer? ¿Cuál fue el primer desafío? El desafío del protagonismo. Estuvimos viendo también el desafío de la estructura. Y ahora vamos a desafiar a los enemigos que nos atacan. ¿Verdad? Y quisiéramos ir a la Biblia y buscar la carta de Judas. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ayer, pero vamos a comenzar por acá. Esta hermana va a leer alto y claro el primer versículo, luego el segundo versículo y así sucesivamente hasta que terminemos la lectura de la carta de Judas antes de Apocalipsis. De la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. 3. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos ponedores, nacillos de carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la por naturaleza conocen, se corrompen como animales de Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son machos en vuestros agates, que comiendo impúdicamente como vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus altos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quien está reservada eternamente la más densa oscuridad. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán diciendo: He aquí el Señor vino con mucho millares de sus santos, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales,
Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos leído la carta que en el Nuevo Testamento es la única carta que se dedica absolutamente para hablar de un fenómeno tan antiguo como la existencia misma del hombre. Pero Judas dedica esta carta completamente para hablar del fenómeno de la apostasía, para hablar de los falsos profetas y de los falsos maestros. Hay un versículo que deberíamos considerar para poder entender y relacionarlo bien con el contexto del tema y de la enseñanza que vamos a compartir, y es el versículo 4. ¿Pueden verlo conmigo? Versículo 4. Y dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han oído muchas veces la palabra anticonceptivo, ¿verdad? ¿Han oído la palabra anticonceptivo? Existen distintos tipos de anticonceptivos, pero hay un anticonceptivo que se inserta en la mujer, se pone en la mujer, y se pone el anticonceptivo. El objetivo del anticonceptivo es evitar la concepción, ¿no? Entonces, el anticonceptivo se pone en el mismo lugar donde ocurre la concepción. Y la Biblia habla de el anticristo. ¿Sí? ¿La Biblia habla del anticristo? Sí. Ajá. Si el anticonceptivo se pone en el lugar donde ocurre la concepción, ¿dónde creen ustedes que el anticristo se colocaría? En el mismo lugar donde está ¿quién? Cristo. Porque él es el anti, es decir, el contrario de Cristo. Como el anticonceptivo es el contrario a la concepción, el contrario de Cristo es el anticristo, y él viene a trabajar en el mismo escenario donde está Cristo y su reino, ¿verdad? Entonces, hay una realidad. Nosotros no podemos subestimar en ninguna medida que, a pesar de todas las dificultades y contratiempos y limitaciones y los otros desafíos que ya hemos mencionado, tenemos un desafío con enemigos que nos atacan, que se han planificado objetivamente destruir el escenario del reino de Dios. Dentro de la comunidad cristiana es el escenario perfecto para que el anticristo, para que el falso profeta, para que el falso maestro venga exactamente a atacar. Entonces, Judas dedica esta carta, y ahora vamos a ver, Judas dedica esta carta solamente para advertir de este tema. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿Qué cosa? Que hagan qué. Una contienda, ¿qué cosa es? Es
una lucha, es una batalla, es un combate. Y la exhortación, Samuel, ¿cuál es? A contender. Esa es la exhortación. La invitación es a contender. ¿De qué manera dice? Ardientemente, ¿qué indica? Con pasión, con fuerte intensidad, profundamente, a contender ardientemente. ¿Por qué? ¿Por cuál fe? No. Quiero saber por qué fe. Ahí lo dice. Una fe que fue entregada al pueblo santo. Ajá, la fe que nos ha sido dada. Es decir, eso está hablando del tiempo pasado. La fe que recibimos es la que tenemos que defender. Ahora en estos tiempos hay gente defendiendo una fe nueva, defendiendo una corriente moderna. Pero en lugar de defender aquella fe que nos ha sido dada, ¿cuál están defendiendo? La de ahora, la corriente popular. Sí, esta corriente es que va, pero caballero, ¿cómo nos vamos a poner en medio de eso si eso es lo que se usa ahora? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es la fe que tenemos que defender? La que nos fue dada. No esa corriente que hay ahora, sino la fe que nos fue dada, esa es la que tenemos que defender. Dice, tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez esa fe fue dada a los santos. Contender por la fe es una tarea de la comunidad cristiana del mundo ahora. Y hay una razón. Constantemente nosotros tenemos que estar contendiendo, defendiendo con ardor nuestra fe, velando celosamente por nuestra fe. Y la razón está ahí. Versículo 4. ¿Cuál es la razón? ¿Qué comienza diciendo? Ahí. Esa palabra ¿por qué? Indica la razón de lo anterior. ¿Qué cosa es lo que dice el versículo 3? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarles a contender. Tenemos que contender, pero hay una razón. Contender por contender. ¿Por qué vamos a contender? ¿Qué cosa es lo que tenemos que defender? ¿Para qué tenemos que preocuparnos por eso? Nosotros somos buenos cristianos, tenemos una buena iglesia, tenemos un buen pastor, tenemos una buena comunidad, tenemos EBCI, tenemos qué sé yo. ¿Por qué tenemos que velar? ¿Por qué tenemos que estar a la defensiva? ¿Por qué tenemos que contender? ¿Por qué tenemos que mantener nuestra visión puesta en la fe que nos fue dada? ¿Por qué? Porque hay algunos hombres que han entrado. ¿De qué manera han entrado? Es decir, si el diablo se presenta delante de nosotros y dice, buenas tardes, yo soy Lucifer, estoy aquí para enturbiar este programa, inmediatamente, como un ejército, hasta el micrófono se lo tiran. ¿No? Pero ese no es el método. Ese no es el método. Ese no es el método. Si usted va a falsificar dinero, ¿qué va a hacer? Usted tratará de llegar lo más cercano al billete original, y exactamente eso es lo que hacen los enemigos que nos atacan para poder encubiertamente entrar. Pero la Biblia dice, no dice que algunos hombres entrarán. ¿Qué dice? Cualquier versión, véanlo en cualquier versión. Una versión que no sea la Reina Valera, una versión que dice. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quien las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Ajá, pero no está hablando de un fenómeno que viene. No está hablando de algo, no nos está advirtiendo de que ahora vamos a empezar a entrenar porque a lo mejor dentro de unos meses va a venir el enemigo. No dice eso. ¿Qué dice? Ya han entrado y han entrado encubiertamente.
Entonces, esta gente que se coló aquí, desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de hombres son? Está caracterizado. Impíos, hombres malvados, que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Ok. Dice esta versión, dice la versión de la hermana, hombres malvados. Y dice esta versión, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el modelo, el prototipo de estos personajes que entran encubiertamente es el prototipo de una supuesta espiritualidad. Y de eso quiero inquirir un poquito en ello. ¿Cuál es la espiritualidad bíblica? ¿Cuál es la espiritualidad que la Biblia presenta? ¿Cómo vive, cómo se desarrolla un cristiano espiritual? ¿Quiénes son los cristianos que en nuestra era postmoderna se consideran gente espiritual? ¿A quiénes caracteriza o reconoce la comunidad internacional cristiana como hombres espirituales? ¿A quiénes? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida? Si usted es un sencillo hombre de Dios, si usted es un sencillo creyente, un creyente ordinario, si en su vida no están pasando cosas, ¿cómo? ¿De qué tamaño? Extraordinarias, extrañas, cosas raras, experiencias etéreas y toda una serie de cosas. Si usted no es una persona que se mueve, que el Espíritu le dice, hasta que no te diga que bajes el pie, no, tienes que estar ahí. Esas personas que dicen ellos, ¿cómo se la pasan todo el tiempo? El Señor me dijo, el Señor en este momento me acaba de decir, y quiero informarte que el Señor me ha dado una revelación, y siento de parte de Dios en este momento, es decir, constantemente, así andan. ¿Cómo lo ve la comunidad cristiana? Hombres espirituales, hombres de Dios, hombres, mujeres de Dios, porque así es que todo el tiempo andan. ¿Cuál es la espiritualidad bíblica entonces? Los que sean guiados por el Espíritu de Dios. Los que son humillados por el Espíritu de Dios. Guiados. Ah, guiados. ¿Sí? Pero es que ese tipo de personas dicen que son guiados. Nadie más habla con Dios que ellos. Por sus frutos. Todo el tiempo ellos hablan con Dios, todo el tiempo están proyectando, presentándose. Sí, Dios me dijo, el Señor me dijo, categóricamente dicen así. El estuvo conmigo en la oficina esta mañana, me dijo que. Sí. Los frutos del Espíritu que se ven. Había un culto en una de las zonas campo donde yo trabajé hace muchos años. Hicimos un culto debajo de unos árboles de mango. Y organizamos allí con unos bloques y unas tablas de palma y organizamos un culto y había mucha gente. Y había una hermana que andaba con un vestido rojo, muy bonito. El culto comenzó a andar y cuando se termina el culto, viene una hermana y le dice, tengo una palabra de Dios para ti. Le dice la del vestido rojo. Y le dice, Dios me dijo que me dieras ese vestido, porque ese vestido él no tenía para mí. Dios me dijo. Y la otra hermana, con una sabiduría salomónica, le dijo, hermana, estoy segura de que Dios no le puede haber dicho eso porque este es el único vestido que tengo.
Dios le dijo eso, tenía que haberme lo dicho a mí. Para que yo se lo diga. Creo que Dios no se lo dijo porque es el único vestido que tengo. Aunque a usted le llame la atención y usted lo vea muy bonito y quizás usted se viera muy bien dentro de él, pero la realidad es que ese es el único mío. Entonces, ¿quiénes son los hombres espirituales? ¿Cuál es la espiritualidad bíblica? ¿Cuál es la espiritualidad del contexto en que estamos? ¿Quiénes son las personas que ganan espacio y que absorben la atención dentro de nuestras congregaciones? ¿Quiénes son las personas? Son exactamente la gente espiritual. La iglesia está proponiendo en su liderazgo, cuando piensa en su liderazgo, está proponiendo a gente bíblicamente espiritual, o la congregación está escogiendo a personas con el prototipo de la espiritualidad de la época. ¿De acuerdo a la época? ¿A quién estamos escogiendo? El contraste que nos presenta este pasaje nos va a permitir entender cuál es la espiritualidad bíblica. Después vamos a hacer un ejercicio al final, cuando pasemos a la discusión de grupos. Yo quiero que ustedes se fijen y vamos a hacer un ejercicio sencillo, solamente pasarle la vista a la Biblia, a este pasaje, y vamos a hacer una lista para hacer una caracterización de él. Yo les voy a ayudar ahora con lo que yo tengo hecho, pero ustedes van a hacer la otra parte. Ahora, vamos a hacer una caracterización y vamos a ver la gente espiritual. Hay un versículo que dice que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Cuál es? Búsquenlo ahí rápido. 4. Un hombre espiritual, en la era de ahora, es un hombre muy libre. Sí. Muy fresco. Todo es cómodo, nada es pecado. No, eso era pecado hace 200 años, pero ahora ya eso no es pecado. Es un hombre muy cómodo. La gente se siente muy cómoda al lado de él porque dice, sí, fulano hace esto y él no tiene paz en su corazón. Y dice, pues verdad que sí, ¿para qué tanto? A mí me enseñaron eso cuando era muchacho en la escuela dominical, pero verdad que sí, si yo lo veo que él lo hace y le va tan bien. Ajá. Rechazan la autoridad. Un hombre espiritual de esta época es un hombre muy autónomo. ¿Autoridad? No. A mí me guía ¿quién? Dios, nada más. Jehová es mi pastor. Es decir, yo no tengo otro pastor, yo no me debo a ninguna otra autoridad. Jehová es mi pastor. A mí no me dirige nadie. ¿Qué hace? Dice la Biblia, busquen el versículo. Hay un versículo que lo dice, rápido. Dice, rechazan la autoridad, lo dice categóricamente. Fíjense ahí. Lo voy a poner a correr un poquito y a leer en la Biblia. ¿Cuál es? El 8. ¿Qué dice? Rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Se consideran espirituales porque no se someten a ningún formato, a ninguna estructura. A ellos nadie los gobierna. Ellos tienen tanta comunión con Dios que son totalmente libres. Nadie les puede señalar. Supuestamente, de acuerdo al prototipo popular, esos son los hombres espirituales. Otra cosa que hacen, dice, voy a buscarlo para que lo vean en el contexto, andan según sus propios deseos. Búsquenlo en el pasaje. 16. ¿Qué dice? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, anulando a las personas para sacar provecho. Vamos a ver el versículo 16. Y está fuerte. Primera cosa que dice. Son murmuradores. Son murmuradores. Es decir,
Ellos tienen una libertad en Cristo para cuestionarlo todo. Tienen tremenda libertad. Tú hablas con ellos y critican al pastor, critican a la iglesia, critican al liderazgo, critican al hermano fulano, lo descuartizan y dicen, no, pero el Señor me ha dado la facultad para juzgar todas las cosas. Y te hablan con tremenda autoridad y muy cómodamente a cualquiera. No, eso no se considera murmuración, porque son tan espirituales que no están murmurando, lo que están es diciendo la verdad. Querellosos. Querellosos. Esta silla, no. Esa silla la puso ahí. No, eso está mal, hermano. Ustedes no se dan cuenta que esa silla debería estar aquí. ¿Cómo van? Hermano, pero usted va a armar ese rollo por una silla. No, de ahí se hay que hacer una reunión, porque esta silla hay que ver quién autorizó a quitar esta silla del lugar. Y usted ve que arman una querella y arman una contienda por una cosita que es insignificante, pero ellos son tan espirituales que las cosas insignificantes las magnifican a un nivel que te hacen ver el movimiento de la silla como que toda la iglesia pecó y que Shirley la movió para allá, y eso ha sido una transgresión. Es espirituales, dicen, son muy espirituales. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 16? Moradores y qué? Contender. El problema no es ni si las señas ni tanta preocupación con la silla, ni ellos se van a sentar ahí. Hay una congregación allá donde yo vivo, ellos tienen servicio de culto los domingos por la noche. La iglesia lleva más de 3 años en tratar de suspender el culto de la noche, porque no viene nadie. Pero entonces no han podido eliminar el culto, porque hay 2 familias querellosas, que ellos no quieren que se elimine el culto, pero sencillamente ellos no vienen. Entonces vienen los diáconos, vienen los músicos, viene el pastor, viene el copastor, abren el templo y entonces se miran uno, vamos ahí, se predican ahí unos a otros, ahí cantan ellos ahí, la música está, no hay nadie, el salón que estaba así. Entonces dice, vamos a suspender ese culto, hermano, no viene nadie porque el dominical termina muy tarde y es muy difícil. Dice, no. En esta iglesia por más de 50 años el culto ha estado ahí. Ellos no vienen. Hace 50 años que no vienen a ese culto. Andan según sus propios deseos. ¿Cómo andan? Según sus deseos. ¿Cómo les parece? Como a ellos les parece. Son murmuradores y querellosos. Ellos tienen la facultad de criticar y de murmurar cualquier cosa, pero ellos sí andan en su libertad. Entonces, dice ahí más, cuya boca, ¿qué hace la boca de ellos? Bien, estamos en un tiempo donde los hombres espirituales, Rebeca, son las gentes que dicen las cosas más estrafalarias y extravagantes que aparecen, no están ni en la Biblia, pero ellos dicen, y te dan un mensaje, cogen un versículo porque dice en el hebreo, en el griego, en el arameo y en el no sé qué otro idioma anterior al arameo, quería decir no sé qué cosa, y te sacan una enseñanza y te dan una cosa estrafalaria y rara. Todo el mundo asombrado. Qué novedoso. A veces empiezan a predicar y hablan español, hablan arameo, griego. Todos te lo mencionan en griego, todo es arameo, todo es lenguas semitas. Y te buscan todas las palabras, el trasfondo de la pelusa y de la contrapelusa para hablar de algo extravagante, exagerando cosas que en la Biblia las presenta con una sencillez tan natural. Y entonces presentan eso. Sí, inflado. Hablan de cosas infladas. Exageran.
magnifican cosas que la Biblia presenta con tremenda sencillez. Sencillo. Mira, la Biblia dice que tienes que perdonar a tu hermano. No, no. Tú no tienes que. Hay un proceso para perdonar a tu hermano. Tienes que sanar las heridas. Y te empiezan a hablar de las heridas, porque a lo mejor cuando tú tenías 6 meses de nacido, tu padre te gritó. Y en ese momento te hizo una herida en tu corazón y vienes arrastrando un trauma. Y un espíritu se te coló a los 12 años de edad. Y entonces, cuando vienen y te hacen una explicación, una administración para sacarte no sé cuántos espíritus y demonios y heridas que tienes de generación y generación, investigan en tu abuelo y dicen que tu abuelo también tiene una herida que le hicieron a los 4 meses. Y cuando, ¿ya? Sin embargo, la multitud de la comunidad internacional reconoce a esas personas como que hombres espirituales. Mira ese hombre, qué clase de revelación que saca a los 6 meses de nacido. Mi mamá me gritó, que mi mamá se acuerda de eso y yo me... Y vengo arrastrando un trauma desde allá. ¿Qué dice la Biblia? Hablan cosas infladas. Esta parte es la parte interesante. ¿Qué dice? Adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Esos son la gente que no, nada es pecado. Ellos andan, aquí se le llama barniz. ¿Saben lo que es barniz? Barniz. Para los muebles, ellos andan con una cubeta de barniz y una brocha. Y usted tiene un problema en su vida y dice, no, eso se resuelve fácil y te dan un poco de barniz y te... No, porque la Biblia, yo veo que la Biblia dice que esto es una situación pecaminosa. No, eso fue en otros tiempos, en la antigüedad. Ahora no debía, eso no es tan exactamente como la Biblia lo dice. Hay una... Y entonces, ¿cómo se siente una persona en un ambiente así? Cómodo, a gusto. Un ambiente fácil donde la gente te adula y donde no se te habla del pecado, donde no se habla de la transgresión, donde no se habla de la desobediencia, donde no se condena la maldad a través del poder de la palabra. No condenar a la gente, sino condenar las acciones. Pero nadie se siente aludido, nadie se siente persuadido, nadie se siente inquieto, porque la palabra condena su actividad, porque la palabra condena su estilo de vida. No. Todo el mensaje se basa en progreso, prosperidad, belleza, pasaporte, visa, divisa, y que, no sé, es un ambiente como que vamos y todos vamos avanzando y todo es hacia adelante y vamos a vencer y usted es un gran hombre. Como usted sabe de él, usted sabe como Superman, así, no sé, una sensación de grandeza, porque te dan un tratamiento que te llevan todo. El complejo de la inferioridad que pudiera tener te lo traslada a Batman. Una congregación donde se enseña la palabra de la verdad, donde se enseña la verdad, donde se medita y se profundiza la verdad, donde se señala el pecado y al pecado se le llama por su nombre. Hay un pequeño grupo de personas que se reúnen allí, un grupito que se reúnen allí. Pero en el otro escenario, no, allá sí hay gente espiritual, eso es un ambiente de gente y de líderes espirituales y de gente espiritual. Y entonces se levantan otros a imitar a ese y se paran y hablan lo mismo que habló el otro. Y hermanos, victoria, y todo es victoria, triunfalismo, un discurso de... ¿Qué dice la Biblia? ¿Esos son los hombres espirituales? No. Hay otro pasaje que quiero que veamos antes de pasar al ejercicio. Versículo 19.
Vamos a leer el 18. Dice, en el postrer tiempo habrá que andarán. ¿Estos son qué? Causan divisiones. Causan divisiones. Y miren, aquí está el término, Rebeca. Sensuales. ¿Cómo le llama la Biblia? Sensuales. No les llama espirituales, se les llama sensuales. ¿Cómo se mueven ellos? Sensualmente. A través de los sentidos. Todo es a través de los sentidos. El hermano fulano de tal cometió pecado, pero pobrecito. Le vas a señalar, le vas a decir que está en pecado al pobre. Al pobre hermano. Si le dices eso, ya vas a acabar con él. Ya estás en pecado, ya a llorar y a tener compasión. ¿Qué es lo que está primando ahí? La sensualidad. Y los sensuales se mueven así. No aman porque la Biblia dice que tenemos que amar. Ellos aman si lo sienten. Si sienten. Es por eso que ustedes ven que se relacionan con algunos hermanos y con otros no. Porque a este hermano no siento amarlo. Y a este otro hermano no siento perdonarlo. No, todavía yo no siento perdonar a Samuel, no siento perdonarlo. Yo cuando sienta del Señor perdonarlo, entonces le perdonaré. ¿Cómo se mueven? Sensualmente. La Biblia dice que lo perdones cuando lo sientas, no. La Biblia dice reconciliados. ¿Cuándo? ¿Cuando sientas reconciliarte? No. Dice reconciliados, una orden enfática. Ve y reconciliate con tu hermano. Ya. Ah, no, pero lo dejamos en el nivel del sentir. Y en el nivel del sentir se mueven los que dicen ser espirituales, manifiestan una espiritualidad bíblica. Ellos se mueven por lo que sienten todo el día. Quiero ser muy sincera con usted, pastor. Hace 2 semanas que no siento ir a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo se siente? Me siento bien. No, perfecto. Si se siente bien, entonces es que está peor. Es que está más mal, horrible. La Biblia entonces dice, no dejen de congregarse, no dejen de hacerlo. Porque incluso algunos ya tienen eso hasta por costumbre. Ustedes no caigan en eso. No dejen de congregarse, congréguense. Sin embargo, algunos dicen, no, hoy no siento ir y tengo paz. Voy a leer la Biblia aquí en casa, voy a tener mi devocional, el Espíritu Santo está conmigo. El escenario de la espiritualidad es la comunidad. Usted no va a manifestar mejor su espiritualidad que en medio de las relaciones interpersonales. Y si no, vaya al escenario de Gálatas 5:22, que dice, porque el fruto del Espíritu es todo lo que usted necesita para relacionarse. Miren, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Un hombre que vive solo, un ermitaño, que no se congrega con nadie, ni se relaciona con nadie, ni le hace falta la paciencia, ni el gozo, ni la benignidad. ¿Benignidad para qué? ¿Para con qué? La bondad, la mansedumbre y la templanza. No. Todos esos recursos son para qué? Para convivir, para relacionarnos. El escenario de la vida espiritual es las relaciones interpersonales. Según una persona tiene la capacidad de relacionarse incluso con los que son diferentes, aceptarlos, con los que tienen otro criterio, con los hermanos que tienen otras costumbres, con los que vinieron y se formaron no en la iglesia bíblica Rey de Reyes, sino que vienen de una iglesia pentecostal, qué sé yo. Bien, lo reciben y lo aman y lo aceptan y lo entienden y tienen en cuenta. Aquí hay argentinos, venezolanos y americanos y hay cubanos y haitianos. ¿No? ¿Cómo manifiesta un creyente su espiritualidad si no es en el escenario de la relación?
querellosos, los más murmuradores, los que no se entienden con nadie, los que están en desacuerdo con todo el mundo, los que se van en cuanto se termina el servicio, ya se terminó, ahí se da el amén, se levantan y se van para no tener que verse en la obligación de saludar a ciertas y determinadas personas. Se van rápido. Sin embargo, están clasificados dentro de la categoría de espirituales, no gente espiritual, y la mayoría los ven como gente espiritual, incluso les dan ese crédito. No, hermano, yo no. Hasta otros hermanos en la conversación le dicen, yo no soy tan espiritual como usted. ¿Y el ego? Ahora, ¿dónde están esos enemigos? ¿Dónde están? Están ahí. No pierda tiempo de ir allá afuera, a la plaza, a verlos allá. No, están aquí. Están aquí. ¿Dónde está la concepción y dónde está el anticonceptivo?